colocamos bacterias, de repente esta no crece, esta tampoco, y seguimos con esta dilución rápida, como 1,32, 1,64 son proporcionales. Aquí todavía no crecía, y aquí ya son bacterias. Decimos, la concentración inhibitoria mínima solo ahí, eso es diferente estuvo con concentraciones diferentes de la agente inhibitoria. ¿Entiendes? En cambio, este de difusión en agar se hace en qué? En una caja PET que se llama una placa de vidrio que es capaz de contener cierta. Entonces aquí hacemos algo diferente. Acá probamos un solo antimicrobiano. Ya funciona la penicilina. Acá la ventaja, todo esto es un cultivo aquí, está lleno si quieren de microorganismos, y se colocamos ya diferentes aquí, ya no uno solo. Como hay discos comerciales ya preparados, así del tamaño de una mixtura para que entiendan. Entonces, es como si sabiendo, aquí conocemos un antibiótico, aquí conocemos el microorganismo, digamos, el estafilococo, todo es estafilococo. Pero aquí le ponemos la penicilina, aquí le ponemos la ciprofloxacina, aquí le ponemos otro antibiótico, diferentes antibióticos. Y luego, ¿cómo se valora la actividad? Los lugares que están con antibióticos, en los cuales hay sensibilidades al microorganismo, no crece con ese antibiótico, es como si se limpiara. ¿Ya? Es como si la fibrosis hubiera formado un halo. Donde no había efecto del antimicrobiano básico y lleno de microorganismos. Es otra forma de probar. Y una tercera forma, por esta misma difusión, es usar la misma placa, pero hay una especie de una tira, en vez de ser un distrito normal, una tira con un antimicrobiano que tiene diferentes concentraciones. Aquí era el 2, el 4, y ahí venimos algo, digamos, con una dosis alta concentración. Cuando se va formando con una diferencia, con menos concentraciones, ya no se mide el crecimiento. Eso también es una prueba de difusión. En agar es una gelatina, pero sirve como base para colocarle en el cultivo. ¿Ya? Cuando hablamos de un antibiótico tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Cómo reacciona un paciente, la bacteria y el antibiótico? Porque dependiendo de algunos factores, el comportamiento será diferente. Entonces hablamos del volumen del óptimo, no es lo mismo un volumen pequeño que un quintato. Nos hemos hecho hacer el PCR por un corte, con una superficie mayor, con una más, hay un número de microorganismos. Luego, los virus no tienen las mismas unidades, hay algunos más violentos que otros, otros son más ayunados. En inglés es la agresividad que tienen los microorganismos. Luego, dependiendo las respuestas y un nivel específico de estas cosas. No todo pinchazo significa que nos infectemos, ¿no? Y que se haga un absceso ahí en la piel. ¿Por qué? Porque inmediatamente el minúsculo es pequeño, nuestro organismo se defiende, y así haya sido una aguja, algo que estaba en la calle, infectado, no se va a infectar en todos los casos, porque tenemos esos mecanismos de defensa. ¿Ya? El uso efectivo de antimicrobianos debe tomar en cuenta que no solamente lo que hemos visto es la susceptibilidad, ¿no? Sino también esa interacción, ya les decía, esos tres elementos. De repente lo que hemos encontrado con esto, digamos, había respuesta a la penicilina, pero esa penicilina ha sido un elemento, por ejemplo, que el paciente provoca alergia, porque antes no tuvo cuidado y había utilizado, por lo tanto es sensible, es alérgico a la penicilina. Eso hará que ya no nos podamos usar lo que era lo que parecía mejor, pues esas son las interacciones. No podemos hacer a ciegas. Infección, drama, penicilina, no. El paciente tiene sus propias peculiaridades. En función a eso, entonces, el éxito, el resultado que logremos de nuestro tratamiento dependerá de eso. Por un lado, de lo que conozcamos y cómo toleramos el antimicrobiano.
cómo se comporta la cosa. Aparte del paciente que ha hablado, ¿cuál es la comorbilidad? Esto no es lo mismo tratar a un paciente con ustedes, jóvenes y problemas, a un paciente ancianito que además ha tenido diabetes, o un tipo de cáncer, en fin, comorbilidad. Ese paciente pues tendrá más dificultades para recuperarse de eso. Luego, cómo está la respuesta inmunitaria, no es la misma para todos, entre ustedes mismos, algunos de repente vive lejos, que tiene la clase sin almorzar, no ha desayunado bien esta mañana, eso configura que un problema que puede en su momento afectar esa respuesta inmune. Y como factores de la victoriano antibacteriano, cómo se absorbe, decía uno que no quiere que le inyectemos, que no lo va a tomar pues lo mismo, no, que no me inyecta nadie, ¿no? Como naciones, entonces tengo derecho a facilitar la enfermedad. Bueno, la absorción de la misma, la distribución, cómo se comporta el victoriano sobre el organismo de la misma, por lo tanto, influirá en el resultado. No podemos ser permisivos porque al paciente no le gustan inyecciones, no hay que colocar. Eso hasta donde se pueda se logra. Pero si no se puede, pues hay que usarlas y hacer lo que corresponde. Entonces, podríamos decir que como entre estos elementos hay interacción, hay relación. El paciente, la bacteria y la victoria no es lo mismo. Recordando otra vez los sitios de acción de los antimicrobianos, no se olviden. Síntesis de pared, síntesis de nucleótidos de DNA o RNA, síntesis de folato, como se les decía, ¿no? Puede ser un mecanismo, inhibidores de la membrana celular y síntesis proteica. Para la medicina lo tenemos más complejo, esto va en 3 clases, y aún así no es suficiente, nos falta tiempo. Recordando otra vez los sitios de acción, el cuadro está más claro ahora, ¿no es cierto? Síntesis de pared, electrolitos, sulfónico, síntesis de proteínas, síntesis de nucleótidos, ¿cierto? ¿Cómo los clasificamos ahora los siguientes? Ya habíamos visto las probióticos iniciales que eran naturales a partir de otros microorganismos, pues mencionamos inclusive bacterias. Algún antimicrobiano se obtiene, por ejemplo, de los desechos de otro microorganismo. Los sintéticos los que vamos a conseguir en el laboratorio, ya conociendo previamente la fórmula, ¿no? Y los semisintéticos con modificaciones de los naturales, ¿para qué? Para mejorar sus efectos o espectros. Eso por lo mismo. Por el efecto, ya hemos dicho, bacteriostático, bactericida, el tiempo, ¿cierto? Cuando es bacteriostático, cuando es bactericida. Por su espectro de actividad, ya les decía, ¿no? Habrá un espectro amplio. Cuando el antibiótico ejerce su acción sobre el gran número de especies bacterianas. El intermedio será que ejerce el efecto sobre un número limitado de especies. Y el espectro reducido, al que se familia. El efecto se reduce a unas cuantas especies. ¿De acuerdo? Esta clasificación por el espectro de actividad. Por el mecanismo de acción, porque hemos dicho los 4 principales. Pared, membrana celular, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos. Ya en base a actividades estructurales y bioquímicas, ya los antimicrobianos los clasificamos en general ya por grupos. Aquí están la mayoría, puede variar este cuadro de acuerdo a quién, al autor que revise, por eso es que no es lo único en este caso, pero por ejemplo podemos en algunos de balastán, estos ejercen su acción sobre la pared, estos aminoglucósidos que ejercen acción sobre la síntesis proteica, los azúcares complejos que también actúan en síntesis proteicas, pero estos ya tienen que ver con similitudes extraterritoriales. Ya la penicilina tiene muchos derivados, otro grupo importante son las cefalocolinas, nos vamos a ver macrólidos, hemicoles, tetracitrinas, de acuerdo a sus similitudes de bioquímica, no tanto sus efectos. Porque dentro de uno mismo pueden haber espectro reducido, intermedio o amplio.
es una sola clasificación. Otra clasificación de grupos, donde inclusive algunos incluyen a los quimioterápicos, a los antimicóticos, que son los agentes que actúan sobre hongos, a los antivirales. Para algunos inclusive estaríamos antituberculosos, se los clasifica en otros. ¿No? Nos vamos complicando, parece, pero no es tan fácil. ¿Qué más podemos decir de los antimicrobianos? Existe un grupo farmacológico, un grupo de medicamentos que es de uso cotidiano, que dice de los demás, etc. A ver, ¿quién de ustedes usó medicamentos últimamente? ¿Nadie? ¿Con una causa? ¿Para qué era eso? Pero digamos, si cada uno hiciera memoria de que utilizamos la mayoría, pues seguro que han utilizado anteriormente. No son una mayoría amplia porque va cambiando, pero la mayoría sí, ¿por qué vamos a ver? O necesitamos ayuda médica, no siempre pagamos la consulta, ¿no? Y aquí no le vas a poder qué somos, ya toma tu recetita, de repente está el banco y la llama está en otra cámara. Estación, entonces uno le pide toma su pinchar o toma amoxicilina, en fin, pero algunas no todas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es usted? También se dice, ¿no? Que están en el primer y segundo lugar en gastos de farmacia de los hospitales. Sí. En cualquier hospital, igual, antibióticos de los que más se preocupan. Dice que un 30% de pacientes que están internados escriben. No es preocupante. La mayoría los reciben de manera inapropiada, incluso en los hospitales. Por ahí mi paciente era la hija del director. No se le puede consultar, no se puede complicar. Es para mí.